Listo. Entonces, en el tema de sistemas y señales, el objetivo principal de la actividad, de acuerdo a lo que, bueno, me reuní con el tutor, después de que hice la publicación que de pronto ya leyeron en el foro, Sí, sí. y él hizo un par de observaciones y digamos que unas aclaraciones que nos van a ser útiles para el desarrollo. La primera parte del desarrollo de la actividad es individual, entonces, y digamos que mucha de la actividad que hay que hacer va a ser individual. ¿Qué es lo que se espera? Que cada uno entregue una programación de actividades o un cronograma de actividades con su respectivo Gantt y otros informes asociados a la elaboración de ese cronograma de actividades. En dos, digamos que el grupo se debe dividir en dos para desarrollar la actividad. Unos que van a desarrollar la actividad en Project Libre y otros que desarrollarían la actividad en Project de Microsoft. Sí, de ¿Listo? Microsoft. Entonces voy a abrir aquí la guía para que podamos validar. Entonces les decía, la intención de la actividad es básicamente entregar un cronograma hecho en Open Project o Project Libre y, eh, y otros informes asociados que se pueden generar a partir de la misma herramienta y los diagramas de flujo de cada una de las actividades que se van a desarrollar. ¿Sí? Ok. Entonces, la guía es bastante larga. ¿Qué sí qué? Tiene harto trabajo. Estamos hablando del sistema de información, ¿cierto? Sí, correcto. Así es, sí, señora. Sí. Entonces, Es que como tenemos otra. Stakeholders. Stakeholders, que es otra que está larguísima. Sí, pero ¿de cuál estamos hablando? No, de sistemas de información. Stakeholders es también es mucho más individual, porque creo que hay que hacer como una ponencia. Una ponencia y después un video y hacer el mismo tema. Entonces, de stakeholders nos toca también hablar para ponernos de acuerdo con el tema de las presentaciones, estandarizar cuáles son las plantillas que vamos a usar y demás. Con eso, los cambios en los videos no se notan tanto. No se notan tanto, sí. Y además, bueno ponemos esta. Listo. Entonces, la actividad en sí, pues bueno, este es el contexto, es la siguiente. Dice que hay una compañía, una organización que produce alimentos para mascotas. En el aniversario de 25 desea sacar una línea de productos exclusivas para George Terrier, Boston Terrier, bueno, 1, 2, 3, 4 razas. 4 razas, sí. Y por tal motivo y considerando tal situación, les ha convocado a ustedes, o sea, a nosotros 5, para que desarrolle la programación del desarrollo del proyecto, considerando los siguientes elementos. Entonces, esta es la caracterización del proyecto. En la caracterización del proyecto ya han definido cuáles son los presupuestos y cuáles son los recursos asignados al proyecto. Los recursos haciendo referencia a los profesionales que ayudan al desarrollo del mismo. Sí. Ahora bien, esto en el foro yo se los compartí, permítanme un segundo, sistemas de información. Este archivo está compartido desde el foro. ¿Y qué se hizo básicamente en este archivo? Es la caracterización del proyecto, es sacar el limpio, digamos, o aparte los ítems que tienen que ver con el presupuesto, el equipo de trabajo asignado, el presupuesto y el equipo de trabajo asignado. Aquí están las preguntas que teníamos o que se le hicieron al tutor en su momento en la tutoría por Skype y las actividades, que aquí sí está, digamos, muy crudo, de lo que tendríamos que hacer cada uno para llegar al entregable final. Ahora, las actividades que salgan aquí seguramente van a ser las mismas actividades para todos, o sea, aquí no vamos a tener como en otras materias que vamos a definir una serie de temas y cada uno desarrolla uno u otro tema, sino que estas actividades que se hagan aquí, pues seguramente las vamos a tener que hacer cada uno. Que sí adelantamos bastante. Entonces, ¿qué dijo el tutor? Esto fue lo que se levantó o lo que se le presentó al tutor respecto a las actividades a desarrollar en el proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ven el video,
lo que Sí. dice el tutor es, mire, vamos a hacer pan, él va a arrancar por, vamos a hacer pan, entonces para hacer pan necesitamos primero comprar la harina, tener la maquinaria, comprar los huevos, revolver la harina con los huevos, echarle la mantequilla, el paso a paso, ¿cierto?, de cada una de Sí. las actividades. Lo mismo vamos a hacer para el proyecto, pero pues en una dimensión mucho más amplia y mucho más, digamos que compleja, porque el proceso no es tan sencillo como elaborar pan, sino el proceso es generar un portafolio que de acuerdo al PMBOK es una consolidación o una agrupación de varios proyectos que finalmente derivan en un, digamos que en un propósito, ¿cierto? Como es el caso, que es el lanzamiento de de los productos que se van a desarrollar Sí. proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué se contempla? El portafolio, que es el macro, va a estar compuesto por 4 proyectos. 4 proyectos, ¿por qué? Porque es un proyecto por cada una de las razas que se piden en la guía. ¿Mm? Pero Sí. lo útil es que cada una de las fases del proyecto para elaborar las galletas o la comida del Boston Terrier son las mismas fases que vamos a cumplir para desarrollar la comida del Gosky o bueno, de las otras razas. Entonces, en resumen, encontrar el detalle de actividades para uno de los productos nos da el insumo para los otros 3 proyectos. ¿Listo? Sí. ¿Ok? Sí. De Entonces, acuerdo. eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que iniciar por... bueno, el tutor fue enfático en un tema y dijo, vea, no se compliquen haciendo un detallado muy... haciendo un detalle o consolidando un proceso muy detallado en actividades, porque lo que Sí. nos interesa finalmente es que ustedes adquieran la habilidad y el conocimiento para gestionar los tiempos de desarrollo del proyecto. Entonces, Perfecto. aquí lo que hice fue, listo, detallar algunas actividades. Esas actividades, la idea es consolidarlas por procesos. Voy a ver si aquí, permítanme un segundo, si yo tengo, yo tenía eso por acá. Ven, Sergio, pero ahí el trabajo dice que esto es colaborativo, ahí no dice nada individual. Es que es lo que el tutor en la tutoría lo que dijo es, mire, lo que se plantea en la guía es que ustedes puedan hacer una comparación entre las 2 herramientas que vamos entre las herramientas que vamos a usar Bueno, en este caso, para los controles de tiempos, recursos y objetivos del proyecto, ¿cierto? Sí, la triple condición que se llama dentro de la gestión de los proyectos. O sea, ¿cómo hacer para gestionar que se cumpla el alcance, que cumplamos los tiempos y que se cumpla el presupuesto? ¿Sí? Entonces, las herramientas que se proponen para eso es Project y Open Project, ¿sí? O Project Libre. ¿Sí? sí. Y lo que dice es, ustedes deben llegar, si ves ahí la guía, Lady, deben llegar a una matriz en la que hagan una comparación de las 2 herramientas dentro de los muchos productos que tiene o de entregables que tiene la actividad. ¿Sí? Entonces, para llegar a esa conclusión, necesariamente un equipo o una parte del equipo debe trabajar sobre una herramienta y la otra parte sobre la otra herramienta. O sea, unos trabajamos en Open Libre y en Project Libre y los otros trabajamos, o la otra parte del equipo trabajaría en Projects, por ejemplo. Sí. Es eso. Entonces, por Ok. eso, a pesar de ser colaborativo, va a tener unas actividades individuales. Y lo que decía es, si es necesario que generen o cada uno genere, por lo menos en principio, su propio cronograma. ¿Listo? Entonces, el primer aporte, naturalmente ya hicimos la selección de los roles, el primer aporte debería ser como el cronograma, la definición de en qué herramienta va a trabajar cada uno. Y el segundo tendría que ir alineado a la entrega, por lo menos, del primer prototipo de el project en cada una de las herramientas que hayamos elegido. ¿Sí? Sí, de Sí. acuerdo. Ok.
Para elaborar estos documentos, como les mencionaba, aquí hay digamos que una discriminación de tareas. Lo ideal es que esas tareas pues estén enmarcadas en cada uno de los procesos que tenemos acá. Aunque hay una observación importante del tutor y es que los diagramas de flujo que se vayan a entregar de la actividad deben derivarse o deben ser generados a partir de la programación de las tareas que hemos identificado. ¿Listo? Entonces, finalmente, digamos que mi sugerencia es que podamos hacer que estas tareas que están relacionadas, por ejemplo, con la elaboración del producto, todo lo que es formulación, definición de ingredientes, todo eso, pues estén en una única sección. Pero, finalmente, lo que facilita el proyecto es que tú pones las tareas ahí y las correlacionas o ¿cómo es que lo llama? ¿Cómo es que se dice? Creas las dependencias para que esos mismos flujos de trabajo se vayan generando a partir del Gantt y del cronograma que se está desarrollando. Entonces, en teoría, como tú votas, o sea, el orden en que se registraran las tareas no debería tener inconveniente, pero pues obviamente va a tener uno mucho más control, más entendimiento, va a omitir menos tareas o omitir tareas dentro del proceso si se tiene un orden digamos que en la identificación y en el registro de cada una de las tareas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál debería ser nuestra primera actividad? Escoger estas tareas, organizarlas en procesos, o sea, ir ideando que esta tarea es del proceso de elaboración, esta tarea es del proceso de, no sé, de financiamiento, esta tarea es del proceso de lanzamiento o de marketing, ¿cierto? Para que cuando la registremos en el proyecto, pues nos queden muy bien organizaditas. Finalmente, como decía el tutor, que a ustedes les faltó, no sé, la prueba de concepto del producto piloto, no importa. Lo que vamos a evaluar no es el proceso de elaboración del alimento, porque no es el objetivo. Lo que se va a evaluar es digamos que, la gestión o el gestionar el cronograma de trabajo y la asignación de recursos y decir finalmente si el presupuesto está, o sea, si cumplimos o no con el presupuesto, si cumplimos o no con los tiempos, si cumplimos o no con el alcance del proyecto. ¿Listo? Entonces, si les parece bien, hagámoslo en ese orden. Entonces, uno, ya deseleccionamos roles, ¿cierto? Sí. Selección de roles. 2, en el 2 vamos a hacer se me fue la paloma, esto era la selección de la herramienta. Y aquí hay dos opciones, está el Project Libre y está el Microsoft Project. ¿Listo? Permítanme un momento. ¿Aló? Sí, sí. Oh, mami, ¿dónde fica você? Aló, qué pena. Tranquilo, me leo. Listo. Entonces, 2, la selección de la herramienta y ya, digamos que el paso 3, 4 y demás sería ya la publicación del cronograma individual. Sí. Sobre el mismo foro ya vamos discutiendo pues cómo, y dependiendo de la realimentación que haga el tutor, pues vamos definiendo si lo vamos consolidando y demás, aunque con el poco tiempo que queda seguramente le va a ser complicado revisar todos los temas, pero bueno, ahí vamos adelantando. ¿Listo? Entonces, perdón, entonces esto no debería ser así.
perdón. No, mentiras. Aquí en el 2, 3, 4. Entonces, esto es la selección de errores. Esto, dejemos este acá. Y en el paso 3, si están de acuerdo, lo que deberíamos hacer es el ajuste o afinamiento de las actividades del proyecto, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ya definamos finalmente cuáles son de estas actividades, cuáles quedan y en qué orden. Y con eso ya nos queda muy fácil coger esta misma información, registrarla sobre el proyecto y empezar ya a hacer la asignación de los recursos. ¿Listo? Ahora, tengamos en cuenta que para la asignación de los recursos hay que tener muy presente esto. El presupuesto, mejor dicho, de la asignación de los recursos, que es esto, cuánto va a ganar cada uno, cuál es la dedicación al proyecto, si es full time, si es tiempo parcial, si es etcétera, etcétera, que eso lo dice la guía y que está aquí, digamos que detallado. De esa asignación de recursos lo que nos va a salir es, oiga, si usted está dentro del presupuesto o no, dependiendo de lo que hayamos definido, ¿cierto? De la dedicación, cuáles son las tareas. Ahora, importante que pensemos en tareas donde nosotros estemos involucrados, porque lo primero que hicimos, por ejemplo, lo primero que pensé fue cómo vamos a hacer cómo se hace el alimento para perros. Entonces ahí hay una serie de actividades. Hay que ver en cuáles de esas nosotros participamos. ¿Cómo participamos nosotros? Pues lo que yo propongo es que participamos con los mismos roles que tenemos acá, ¿cierto? Que con los mismos roles que hemos seleccionado en el proyecto. Sí. Entonces, hay un líder de proyecto que en el caso, que no sé si... Soy yo. Ah, ¿eres tú, Lady? Súper. Sí. Ah, bueno. Entonces, está Lady de líder de proyecto. Lady va a ganar más plata porque vamos a hacer todo el esfuerzo para que cumplamos con los 3 requerimientos, con las 3 restricciones. Hay un administrador de recursos, hay un líder de gestión de conocimiento que creo soy yo. Hay un líder de estándares y un jefe funcional. Entonces, en esas tareas hay que también involucrarnos para su ejecución. ¿Sí? Y en las tareas que veamos que hay 2 personas, entonces, pues tratemos de dividirla, porque si hay 2 personas, por ejemplo, no sé, un líder de estándares para elaborar el manual de fabricación del producto, y además necesitamos al ingeniero de alimentos para saber cuál es la fabricación del producto, entonces podemos hacer como una subtarea, ¿no? Entonces, una tarea principal es, o una tarea, o el proceso grande es la elaboración del manual de producción, y las tareas que lo componen es la definición del proceso, y en el otro la elaboración del documento, o la gestión de calidad sobre el proceso, o la validación de estándares sobre el proceso. ¿Listo? Sobre todo para que a la hora de para que a la hora de la asignación de tareas, la asignación de recursos, perdón, pues no se vaya a complicar, porque en la medida que tengamos más dependencias o más personas sobre una misma tarea, pues va a ser mucho más complicado poder ajustar un presupuesto o una asignación en tiempo, y eso deriva en plata para esa tarea. ¿Listo? Entonces, en resumen, lo que vamos a hacer es ajustar estas actividades, validar que no quede ninguna o eliminar lo que veamos que no sea útil. Finalmente, las actividades, como decía el tutor, pues no es lo que van a evaluar, sino la capacidad que desarrollemos para la gestión para el uso de las herramientas de Project, en este caso. ¿Listo? Sí, perfecto. Entonces, depuremos esto. Si quiere, cada uno hace su copia, lo validan o hacen los comentarios, pero depuremos esas tareas. Y seleccionemos en el foro con qué herramienta va a trabajar cada uno. Una vez elegida esa herramienta, cogemos las actividades, las volcamos a la herramienta y empezamos a hacer la elaboración de los cronogramas. Y yo creo que ya con eso invitamos al tutor a que nos dé una realimentación sobre lo que se lleva, y miramos en qué momento empezamos ya a hacer el trabajo colaborativo o a unir esto, porque ya estamos creo que a 8 días del cierre de esta actividad. Sí, ya 8 días que ya se cierra, sí. ¿Listo? Entonces,
Hagamos eso por lo menos, a ver si mañana podemos tener un avance ya sobre los documentos para que el lunes, en lo posible, podamos invitar al tutor a validar el avance que tengamos sobre este proceso. Exacto. Ujú. Listo. Entonces queda súper claro. Las actividades son: seleccione su rol, seleccione la herramienta con la que va a trabajar, manifestándolo en el foro, Sí, ajustemos las actividades. Ojalá la discusión se dé en el mismo foro para que pues se vea la actividad. Sí, Que porque es que mira que nosotros hablamos mucho por chat, o por eso, pero no quedan ¿en el qué? En el foro. en el foro, Y los exacto. tutores se ponen, pero bueno, ¿y ellos cómo estarán trabajando? Cómo llegaron a estas conclusiones y cómo hicieron, Y exacto. lo Entonces, mejor es, si se puede subir los videos, ¿sí? Así toca claro. editarlos un poquito. ¿esto lo estás grabando, Sergio? Sí, este está grabando No, desde. bueno, sería subir este como evidencia también. Sí, en Correcto. diseño. Ujú. Exacto. Entonces, hacemos el ajuste, la evaluación, entonces sacamos la lista, decimos, mire, saquemos esta, pongamos esta, etcétera, que se vea la discusión, definimos si sí o tal, consolidamos las actividades, eso debería ser lo que menos tiempo nos debería tomar, y ya Sí, nos sí. ponemos a trabajar sobre las herramientas para empezar a hacer pues, la consolidación de los entregables que están solicitando, la solución de las dudas que tengamos, porque seguramente en el manejo de la herramienta, pues van a salir algunos temas que debamos validar, ajustar o mejorar. Sí. Pues tenemos poco tiempo para hacerlo. Entonces, trabajemos así para ver si ya el lunes podemos tener los primeros prototipos de los cronogramas de trabajo y de los GAN. Listo. Listo, compañeros. Sí, Entonces, muchísimas gracias. a Y ustedes, digo, muy amables. muchas gracias. Ok. Lady, estás viendo con nosotros stakeholders también, ¿cierto? Sí, las tres, o sea, las tres que Sí, inscribí para poderme graduar, las estoy viendo claro. con ustedes. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hora es? Son las 12. Es que yo tengo que salir ahora.